Buenos días, Antonio, ¿qué tal? Sergio González para Radio Marca. Te quiero pedir primero una radiografía de cómo viene la plantilla a nivel físico para este próximo partido. Bueno, pues aparte de Yere, yo creo que todo el mundo está bien. Chimo por el primer día de la semana no entrenó por precaución. Ayer ya realizó prácticamente toda la sesión y está todo el mundo disponible. En este caso te pregunto por Jeremai, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo está? ¿Cómo va el tema con él? Bueno, al final él tiene una pequeña lesión en el aductor y al final vamos a ver, encima podemos aprovechar también con la sanción esta semana de que pueda tener un poco más de descanso, de poder cuidarlo un poco más y bueno, pues en un principio esperemos que sea lo menos posible. Te quiero preguntar por unas palabras del otro día, que decías que esta lesión le va a venir bien. Entiendo que por términos de descanso al fin y al cabo, porque venía arrastrando molestias desde el principio de año. No sé si a lo mejor esas molestias, esa lesión en el aductor era evitable, digamos, en cuanto a gestión de minutos con él, o ha surgido así y ya está. La verdad que, bueno, al final intentáis siempre darle un poco la vuelta a todo, ¿no? O sea, al final intentamos también optimizar siempre a los jugadores, intentamos saber la importancia que tiene Jeremai en el equipo. Es una lesión pequeña, no es demasiado grave y bueno, vamos a ver su evolución. Esas molestias también las venía arrastrando durante el año y la verdad que pues en este parón pues vamos a intentar recuperarle de la mejor manera. Pepe Torrente para No es un tema de gestión, es un tema de al final de que son jugadores que tenemos que competir al máximo nivel, al límite, tanto él como cualquier otro jugador está expuesto a poder caer lesionado porque tenemos que ir en ese pico de exigencia siempre. Le estamos demandando muchísimas cosas a Yere, que ha ido evolucionando muchísimo en el aspecto ofensivo y especialmente en el defensivo. El fútbol tiene estas cosas y que se recupere lo antes posible porque le vamos a necesitar. Pepe Torrente, ahora sí para la cadena COPE, siguiendo un poco con el nombre de Jeremai. No sé si ya seguro que puedes contar con él en el siguiente partido, creo que recordar que es Granada en Riazor, o hay que esperar a su evolución, o crees que sí, que va a estar. Veremos. Al final vamos a ver esa evolución como es. Entendemos que no es mucha cosa. Intentaremos que esté lo antes posible disponible para poder rendir a ese máximo nivel y veremos cómo es su evolución. Y en cuanto a su ausencia, no sé futbolísticamente si ya, bueno, tienes ya pensado que pueda ir Mella a la izquierda, a que aparezca Luismi también un poco en la derecha en una posición en la que está acostumbrado. ¿Y cómo puede cambiar el equipo? Me refiero, por características, lo de siempre, ¿no? Que hemos hablado, que Jeremai juegue en la izquierda no es lo mismo que juegue Mella por características de futbolista. No sé un poco cómo puede cambiar el equipo con la ausencia del canario. Bueno, cambiar, al final, Yere es nuestro estandarte. No voy a descubrir yo lo que nos da Jeremai ahora. El jugador que salga en su posición entendemos que está suficientemente capacitado para poder seguir dando el nivel o va a dar otra versión porque por características diferentes. A partir de ahí, bueno, elegiremos la mejor opción. Hola, mister Luis de la Cruz, Diario AS. Al margen de Jeremai, de cara al próximo partido, supongo que tú, bueno, y se comentó igual que todos, la segunda parte de Eibar fue para preocuparse, digamos. ¿Qué es lo que te ha estado, digamos, comiendo la cabeza o lo que más has incidido para intentar cambiarlo de cara al siguiente encuentro? Al final intentamos siempre analizar todos los partidos. Entendemos que todo es mejorable, evidentemente. Estamos en una situación que no hemos ganado por propio derecho estar en la situación que estamos. Puedo entender que haya momentos en los que el juego no haya sido todo lo fluido que deberíamos. Si nos vamos a otro tipo de datos, el equipo está rindiendo a un gran nivel. Yo con eso me quedo, sabiendo que tenemos aspectos que mejorar y eso es lo que hacemos durante todas las semanas. En ese sentido, entonces somos un poco alarmistas de lo que creemos que los resultados son buenos, pero el juego quizá, o la forma de conseguirlo está un poco por debajo.
No hablo de samba, de Brasil, digo de planes de partido, de dominio, de ver a un Depor que casi le cuesta transitar cuando era una de sus virtudes. Me refiero a eso. Alarmistas. Si somos nosotros un poco alarmistas... No sé, Luis, al final eso es una cosa que tendréis que valorar vosotros, o en este caso tú que me estás haciendo la pregunta. A partir de ahí, entiendo que haya situaciones en el juego que no te gusten, entiendo que haya situaciones que comprendas que puede ser mejorable, y yo estoy contigo también, son mejorables, no es algo que debamos esconder. También veo lo positivo, siempre, intento ver siempre todo, como decía el otro día David, el vaso medio lleno. Intentamos siempre ser todos los protagonistas que podemos en ese sentido. A partir de ahí tenemos que tener una situación y ver que hay un rival que juega, que te plantea diferentes situaciones. Si analizas el partido del otro día contra el Eibar, nosotros somos muy superiores hasta el minuto 16, que es cuando llega el gol. Cierto es que ellos cambian una situación y nosotros estamos sufriendo en banda derecha por esa profundidad de su lateral. Hasta que no cambiamos de banda a David, eso no lo podemos equilibrar. Nuestro principio de la segunda parte del otro día no fue bueno, hasta que volvimos a modificar, porque el rival volvió a modificar situaciones y somos capaces de eso hacerlo. Si me dices que tenemos que mejorar cosas, seguramente sea con balón, y somos conscientes, nosotros los primeros, pero con un análisis mucho más global. Global en el sentido de que estamos donde se nos marcó al principio de temporada, en el objetivo, siendo conscientes de la dificultad de la categoría y a ver dónde queremos poner la energía. Es importante que esa energía la focalicemos siempre en lo positivo, sabiendo que hay muchas cosas que podemos mejorar, pero esa energía es fundamental. Es algo que le hablé a mis jugadores después del partido. Hubo después del partido una energía que no me gustó en general, no me gustó. Parecía que habíamos perdido el partido, en general siempre digo. Y eso no puede ser, porque al final estamos a falta de 15 jornadas, en una posición muy buena, con un objetivo marcado al principio de temporada que creo que hasta el día de hoy se está cumpliendo con creces, y a partir de ahí somos todos conscientes de la mejora, pero entre todos tenemos que saber cómo queremos competir esto, cómo queremos luchar esto, y al final es importante esa energía, porque al final esa energía positiva que siempre necesitamos, lo más fundamental son los jugadores y se la tenemos que hacer sentir de esa manera. ¿Y por qué crees que hay esa energía? Negativa, en el sentido de... No lo sé, Pepe, al final yo siempre intento y entiendo, o entiendo cómo funciona esto y cómo pueden funcionar el entorno, pero me gustaría que eso se pudiera canalizar, sobre todo porque al final el que sale al campo, el futbolista, yo creo que en ese sentido tenemos que darle esa energía positiva para que pueda atreverse a muchas más cosas. No somos un equipo que está siendo regular en el rendimiento en los 90 minutos, sí regular en cuanto a puntuación, y que de lo que se trata, pero que al final pues tenemos que ver ahí donde entre todos podemos mejorar, podemos ayudar, podemos empujar. Al final pues yo creo que esa energía positiva del estadio cuando empuja, yo creo que la sentimos y los jugadores también son conscientes de ello. Y la última por mi parte, no sé si a lo mejor no es para una rueda de prensa, es más para un debate. ¿Qué es para Antonio Hidalgo jugar bien al fútbol? A lo mejor es demasiado general, ¿no? Pero no sé si en un contexto de una sala de prensa, ¿no? Que tampoco es cuestión de ponerse muy tal. Pero ¿qué es para Antonio Hidalgo eso? Jugar bien al fútbol. Bueno, aquí podríamos hablar de muchísimas situaciones, pero desde un punto de vista más entrenador, que al final tenemos muchos datos, analizamos muchas situaciones, es que la relación entre lo que concedes y lo que produces vaya en consonancia. A partir de ahí hay 1000 maneras de poder atacar, 1000 maneras de poder defender, y unos te dirán una manera y otros te dirán otra, ¿no? Pero al final yo intento siempre buscar el equilibrio entre las dos facetas. Yo creo que eso el equipo lo tiene. ¿Que podríamos producir más? Sí, podríamos, pero al final hay que ver dónde están nuestros puntos débiles, cómo los tenemos que esconder, cómo podemos
a veces contrarrestar a un rival que te puede tener mucha energía por fuera, cómo hacerlo. Últimamente pues el fútbol está yendo a que los laterales están yendo muy altos y son muy poderosos, pues al final esas situaciones a veces eso nos pueden hacer daño, y contrarrestar eso, pues bueno, tiene siempre una contra. Cada vez más los equipos te van a pares, a poder defenderte lo más alto posible, intentar salir de esas presiones. Bueno, al final son diferentes maneras de ver el fútbol, y seguramente la gente o cualquiera te podrá decir una cosa o otra. ¿Qué tal, mister? Adrián Cantas, de la cadena SER. Más allá de energías o de motivación, hablando un poco de hechos, ¿no? ¿Por qué o a qué achacas un poco que el equipo, por ejemplo, en Almería, que coja un partido yo creo que formidable, ¿no? Pero ¿por qué eso no tiene tan continuidad? ¿Es una cuestión de, no sé, de miedo, de respeto de esta fase de la temporada? Me refiero, por ejemplo, el año pasado, la jornada pasada, partido Riazor ante el Eibar. Cuántos saques en largo, ¿no? de Ferjo, lo reconocía a otros jugadores que quizás no estaban en el plan inicial, pero se vieron forzados a ello. Luego tampoco ni el segundo balón se ganaba cuando tienes jugadores aparentemente diferentes, ¿no? Para tener esa bola. ¿Por qué no se da continuidad a esa propuesta? Que parece que desde fuera encaja un poquito más con el tipo de jugadores que tienen. Lo de Almería yo lo pongo de ejemplo porque creo que fue un partido redondo, ¿no? ¿Viste el partido de Almería el otro día? No. Los veo casi todos, ¿eh? ¿Lo viste, el de Almería? ¿Viste los datos? No. No. Vale, lo comentamos si quieres. Pero a partir de ahí, que son diferentes tipos de partidos, yo tengo claro los porqués, no los voy a decir aquí, pero porque no quiero que me escuche el rival, el entrenador contrario. A partir de ahí, es importante entender cómo tenemos que jugar y cómo tenemos que pretender gestionar nuestro talento. Es decir, eso tiene que tener un punto de equilibrio. Podemos poner a todo el mundo de ataque, pero eso se tiene que sostener de alguna manera, desde mi punto de vista. Me contrataron para eso y entonces en eso me baso. A partir de ahí, ¿hay situaciones que son mejorables y que podemos intentar mejorar? Sí, nosotros tenemos un perfil de jugadores en alguna posición que pues, nos lleva a jugar de una manera, ¿vale? Hay partidos en los que hemos sido más dominadores que otros y no hemos ganado. A partir de ahí, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final hay diferentes tipos de partidos que se pueden jugar de diferentes maneras y sacarlos adelante. El entrenador vive la victoria, si no ganasen, pues ya te digo yo que no estaría aquí. Y entonces, yo hay veces que pido que os pongáis un poco en la parte del entrenador, ¿no? Al final tenemos mucha información, busco siempre lo mejor, intento analizar siempre la mejor opción, cómo podemos hacer eso. Ese punto de equilibrio lo tenemos que tener, porque si no es imposible. No puedes ir concediendo 4 o 5 goles por partido, 3 por partido, porque no lo podrías sostener. Pero siempre buscando ese equilibrio. Hay diferentes días en los que puedes estar más fino que otros. Intentamos siempre buscar esas superioridades. En el fútbol cada día quedan menos superioridades. Al final cada día los equipos tienden más a igualarte uno contra uno. Salir de esas ventajas muchas veces no es sencillo. Lo que tú dices, por ejemplo, que si el balón va a la última línea y no cogemos la segunda jugada, seguramente es trabajable para poner gente mucho más cerca, y en eso insistimos. Cómo cargar el área, también insistimos. O sea, vemos situaciones que vosotros también veis. Es decir, al final quiero también compartir ese punto de vista, porque al final son cosas evidentes que son trabajables, ¿no? Y que incidimos mucho. Pero tienes perfiles de jugadores que hay veces que tienes un mediapunta que le gusta venir más al pie y no llega tanto al área, que tienes un banda que desde banda contraria no te llega tanto, que tienes mejor uno contra uno y se encuentra más cómodo viniendo a pie. Bueno, tienes que ir conjugando ese tipo de situaciones. Al final todo el mundo cuando juega contra el Depor, si lo viste el otro día, el Eibar nunca este año le he visto jugar, menos el día del Racing allí con línea de 5, aquí vienen con línea de 5, te pones por delante, entonces ya empiezan a rearmar, el plan de partido cambia. Bueno, es bastante más complejo de lo que parece. Y hablando también un poco por líneas, ayer hablamos con Fernando Soriano, ¿no? Nos hablaba un poco de lo que más le gusta del equipo, donde los puntos de mejora. Para ti, ¿cuál es el gran punto ahora de mejora de tu equipo, futbolísticamente hablando? Lo que más te gustaría que ahí se reforzase, ¿no? A mí lo que me gustaría que reforzase es que cuando nos ponemos por delante seamos capaces de seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Porque ¿Y eso por qué? ¿Por qué no se sigue haciendo?
Bueno, eso es una buena palabra. Porque parece que Una cuando buena quiere el pregunta, Depor lo pero consigue, ¿no? Al final, pero es lo que te digo, al final hay un plan de partido y hay veces que tienes la sensación de que perder algo. Y es lo que creo que en cuanto a la energía que antes hablaba Pepe, ¿dónde está esa energía? ¿Cómo es esa energía? Creo que entre todos tenemos una necesidad de que el ascenso venga, que se consiga, y entonces estás en esas posiciones, tienes una victoria ganando 1-0, desde el 16 no puedes no seguir haciendo cosas, porque al final, hasta los 10 últimos minutos del otro día, pues no tienes ocasiones otra vez. Pues esa sensación de que, hostia, tienes algo y tienes ese posible miedo a perderlo. Y creo que eso puede ser una de las claves, trabajar eso, tener esa mente un poco más libres, saber que tienes que seguir haciendo las mismas cosas para poder ser protagonista y bueno, incidir. En eso incidimos, hablo mucho con ellos, hemos hablado sobre eso, pero sobre todo no teniendo la sensación de que tuve el otro día después del partido, ¿no? Al final, una sensación rara, nunca me había pasado desde que soy jugador y entrenador, que con una victoria y estando cuartos en la clasificación, el ambiente era demasiado pesimista. Por eso, al final, tenemos que ser todos conscientes. Yo os entiendo que al final, dije el otro día que la crítica debe existir, pero que también intentemos también ver la parte positiva. ¿Notaste ese run también en la grada, un poco, a pesar de la victoria el otro día? Menos que en otros sitios, también te voy a decir, tampoco he estado en otros sitios que yo he jugado en el Diodoro Rodríguez López y ese run, cuando era jugador, empieza tal, pásasela al otro que yo no la quiero, ¿no? Pero es que es Riazor, es Coruña, o sea, ya sabíamos cuando vinimos aquí de lo que iba, de lo que se trataba. Poco a poco nos vamos acostumbrando a ese run. Pero a mí, a los que estamos fuera, no nos afecta porque no somos los que estamos dentro del verde. Los jugadores que en ese sentido, si eso pues se escucha, pues puede minar un poco, pero si queremos seguir subiendo de nivel y si queremos seguir compitiendo al máximo nivel, pues necesitamos pues entender esas cosas. Estamos en una época bonita de poder instalarnos en una posición para llegar a las últimas jornadas luchando por el objetivo marcado a principio de temporada y con la convicción muy clara. Te voy a preguntar también por el partido ante el Sanse. ¿Qué partido esperas? El escenario, además, Zubieta, que también es un poco un camino a descubrir, ¿no? para los equipos, con sus condiciones especiales, la juventud que tiene el Sanse, que ya lo vivimos aquí en Riazor en diciembre. Cuéntanos cómo ves el partido y por dónde ves las grandes dificultades, ¿no? que tiene. Bueno, el partido es muy sencillo. Si nos vamos a la ida, pues el resultado es claro y eso nos tiene que mantener en alerta. Se juegue en Zubieta o en Anoeta no va a cambiar nada. Nuestra motivación es máxima, sabiendo con un rival que viene de 3 victorias consecutivas, con una energía tremenda, que nos van a poner muchísimo estrés, especialmente en su primera línea de presión, que van a arriesgar mucho en esa presión. Son jugadores muy dinámicos, con mucha movilidad, están en ese pico de confianza importante y eso pues tendremos que intentar minimizarlo.